buenos días. Bienvenidos a Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal, Carla? Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada sábado a las 8. Diálogo Abierto, no solo a través de TV Perú, depende de cómo nos sintonice, ¿no? Porque también estamos, por supuesto, en Nacional 103.9 FM y en todo el planeta. En todo el planeta. En todo el planeta, a través del Internet. Bueno, mañana se cumplen 2 semanas de haberse desarrollado la segunda vuelta electoral y parece que han pasado 2 meses. Así es, ya hay muchos agotados, pero todavía no hay proclamación, si bien la OMPE ya terminó con el conteo de votos. Pero vamos a empezar hablando justamente de la OMPE al 100%, porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales publicó el reporte con el 100% de las actas contabilizadas, que dan una leve ventaja al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, sobre la postulante de Perú, de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. El organismo electoral pidió a la población y a ambos candidatos esperar con tranquilidad el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, quien será finalmente el encargado de oficializar al ganador de los comicios. Más adelante, 2 analistas vamos a conversar sobre este compás de espera mientras anuncian algunas movilizaciones masivas. Bueno, y a la par con la espera sobre los resultados de los comicios presidenciales, ya finalmente el jurado tendrá que proclamar, Carla, también se sigue trabajando en la lucha contra la pandemia, ¿no? Y las regiones, como ha ocurrido ya en los últimos meses, van cambiando su nivel de riesgo. Entonces vamos a precisamente ahondar en este asunto y contarles sobre los cambios en los niveles de riesgo, ¿no?, en cada zona del país por la pandemia del COVID-19. Atención, porque esto inicia a partir del lunes, ¿no? Es decir, hasta mañana viene la fase anterior, digamos, ¿no?, que incluye, a diferencia de otros domingos, la inmovilización total por el Día del Padre. Pero bueno, Lima y Callao van a pasar a nivel alto, ¿no?, la inmovilización, atención, porque el toque de queda de 11 de la noche a 4 de la mañana, es decir, pasa de 9 de la noche a 11 de la noche. Los domingos no habrá restricción social, pero sí se mantiene la prohibición de vehículos particulares. En este caso, en esto no se cambia nada. En total, un total de 9 provincias pasaron a nivel de riesgo extremo de contagios, ¿eh? Estamos hablando de Chachapoyas en Amazonas, Lucanas en Ayacucho, Espinar en Cusco y, esto es muy preocupante, 6 en Arequipa, ¿no? Parece que se confirma esta versión de la tercera ola en la región Arequipa. Son 6 provincias las que pasan a riesgo extremo: Arequipa, Camaná, Carabalí, Castilla, Caylloma e Islay. Así es, Nico, y ya que mencionas Arequipa, vámonos a Arequipa, vamos a hablar de ellos porque efectivamente el ministro Ugarte, el ministro de Salud, confirmó el segundo caso de la variante Delta, de origen en la India, del COVID-19, y se trata de un familiar del primer paciente. Ambos casos se desarrollaron de forma leve. Sin embargo, el titular del MINSA aseguró que la variante Delta no es la predominante en la región, debido a que el 81% de casos corresponden a la denominada variante Lambda, de origen en nuestro país. Atención, que la variante Delta, Carla, está preocupando en Europa y la OMS incluso ha enviado un nivel de alerta porque se están dando casos de recontagio con esta variante. Bueno, les contaba lo que va a pasar mañana, ¿no? Porque mañana termina, digamos, este cronograma según niveles de riesgo, porque el lunes comienza otro, ¿no? Mañana termina el que inició hace 2 semanas. Y como es el Día del Padre, y al igual que ocurrió con el Día de la Madre, bueno, se ha dispuesto la inmovilización total en nuestro país. Esto ya independiente al nivel de riesgo de cada región. Prohibido el tránsito de vehículos particulares, salvo, lógicamente, las personas que tengan su permiso, ¿no?, laboral y vehicular, y que tengan que desarrollar alguna actividad esencial. Atención, porque las autoridades del Ejecutivo han pedido evitar las reuniones familiares, pidieron utilizar alternativas digitales para saludar a los padres por su día. Y recuerden que la vacuna es una primera parte de la lucha contra la pandemia. No les hace totalmente inmunes. No, hay que seguir cuidando. No se confíen.
Muy bien. Y bueno, vamos a empezar ya con nuestra cobertura en vivo también, porque como habíamos mencionado, si bien hay que esperar los resultados o la proclamación, mejor dicho, del Jurado Nacional de Elecciones, para hoy se tiene estimadas las marchas tanto de Fuerza Popular como de Perú Libre, y nuestro compañero Eric Guerrero se encuentra en el RIMAC para monitorear dichas marchas. Nicolás. Eric, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Eric. Nicolás Salazar, Carla Jarada, ¿cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, estamos en la central de monitoreo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Como ustedes lo han mencionado, hoy se han convocado a diferentes concentraciones, tanto de Fuerza Popular, que va a ser en la plaza, en el Campo de Marte, mientras que Perú Libre lo hará en la Plaza 2 de Mayo. Pero todo va a ser visto a través de los ojos del serenazgo. Como por ejemplo vemos ya, las cámaras de seguridad se han dispuesto para que la seguridad se lleve a cabo y sea esto una herramienta para evitar algún tipo de desmán o actos violentos. Como vemos ya, los efectivos del serenazgo se han dispuesto dentro de lo que es la Plaza 2 de Mayo. ¿No? Ellos están actuando en diferentes planes, pero para eso vamos a conversar con el gerente de Seguridad Ciudadana, el señor Jorge Piana. Señor Piana, ¿cómo está? Bienvenido a Diálogo Abierto de TV Perú. Hablábamos del plan que van a seguir tanto los miembros del serenazgo que están a su cargo como las cámaras de seguridad. Hablémonos primero de cuántas cámaras de seguridad se han dispuesto y también cuántos efectivos del serenazgo y cuáles son los planes. Hablábamos de anillos de seguridad, de repente, patrullaje. Explíquenos un poco eso, por favor. Bueno, sí, efectivamente. Tenemos casi 200 cámaras de seguridad operativas que están dispuestas para, en los sectores donde se va a realizar la marcha, poder tener una visión que nos permita prevenir cualquier desmán, cualquier acción violenta, para poder ser comunicada a la policía para su intervención. En lo que respecta a serenazgo, se ha hecho un plan de contingencia por esta marcha, en el cual hemos desplazado unidades tácticas, unidades de apoyo, que nos permiten a nosotros dar un anillo de protección a las principales plazas donde se va a desplazar la marcha, y a la vez un acompañamiento en los alrededores de la marcha para evitar cualquier desmán que pueda producirse en esto, ¿no? Esto no significa que dejemos desguarnecida la ciudad. El resto del personal de turno continúa en sus labores de patrullaje y brindando la seguridad del caso a toda la ciudadanía de Lima. Carla, Nicolás, el señor Piana nos informaba de que son más de 100 efectivos del serenazgo los que se han dispuesto para las manifestaciones del día de hoy, y son un poco más de 280 efectivos los que se han dispuesto para la ciudadanía, para que no quede desguarnecida. Así es, efectivamente, tenemos más de 100 hombres dispuestos en este dispositivo operativo para poder acompañar la marcha, tratando de que se realice de la mejor forma posible. Y también eso, como les dije anteriormente, no significa que la ciudad quede desprotegida, porque tenemos casi 300 efectivos más que están patrullando la ciudad en las diferentes zonas para prevenir cualquier acto delictivo. Justo, Carla, Nicolás, ustedes comentaban de la espera del pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones para la proclamación del nuevo presidente, y en imágenes, hace un momento también estábamos viendo, gracias a nuestro compañero Crosby Benítez, el cruce del Jirón Lampa con la avenida Nicolás de Piero, la que desde hace ya casi 2 semanas vienen acampando ahí los simpatizantes de Perú Libre. ¿Cómo ha manejado, por ejemplo, Seguridad Ciudadana ese aspecto, por ejemplo? Bueno, Seguridad Ciudadana ha estado presente permanentemente ahí, teniendo un diálogo dentro de lo posible con los dirigentes. Como pueden ver, ahí hay un sereno. Nosotros tenemos un anillo de seguridad alrededor de la plaza que permite evitar de que haya cualquier desmán. En todo momento ha habido colaboración, no se ha alterado el orden público, y hemos tratado de que se preserve lo más posible el patrimonio de la ciudad, ¿no? O sea, no ha habido ningún enfrentamiento, ningún acto violento contra ustedes, contra la ciudadanía, ninguno. No, acto violento no. Han habido algunos conatos, no necesariamente con el personal de seguridad, con algún personal de la municipalidad que estaba cumpliendo sus funciones, pero todo se realizó dentro de términos normales, no hubo un acto violento. Muchísimas gracias entonces, señor Jorge Piana. Carla, Nicolás, no sé si tienen alguna consulta ustedes en el estudio, si no, retornamos con ustedes. Los escucho.
Destacar que la municipalidad va a supervisar estas movilizaciones, más que una consulta, Eric, una reflexión, ¿no? Ya lo veníamos diciendo hace varios días que hay que tener cuidado con los contagios, pero creo que esto ya se desbordó. Se van a realizar las movilizaciones de todas maneras y en ese sentido sí hay que resaltar la labor que va a cumplir la Policía Nacional, ¿no? Que se van a desplegar 3.000 agentes, si no me equivoco, el Ministerio del Interior así lo va a hacer. Ojalá también y pedirle a la gente que va a salir a las manifestaciones que van a hacer uso de su derecho civil, de todas maneras, ¿no? Pero que tengan en cuenta que hoy también hay jornada de vacunación y ya se tuvo que suspender una jornada de vacunación precisamente por las marchas, así que le pedimos un poco de respeto también por la salud de... Tolerancia y no violencia, claro, ¿no? claro que y en sí. la medida de lo posible, bueno, ir totalmente protegidos y bueno, en la medida de lo posible tratar de evitar aglomerarse. Ahora, vamos a ver qué está sucediendo en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones con nuestro compañero Arturo Núñez, porque allí también hay otro grupo de personas, son simpatizantes de Perú Libre. De Perú Libre que han llegado de distintas zonas del país, están realizando ahí una vigilia, están pernoctando. Cuéntanos más, por favor, Arturo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Nicolás, Carla. Lo que te queremos mostrar a esta hora de la mañana en la Plaza de la Democracia, ubicada al frente del Jurado Nacional de Elecciones, es este panorama que ya podemos ver a través de las imágenes de nuestro compañero Manuel López. Son carpas donde están durmiendo desde hace varios días ya al menos 500 ronderos que han llegado a nuestra ciudad capital desde diferentes regiones tan distantes como Puno, Cajamarca, entre otras. Este es el panorama y ya aquí ellos toman sus alimentos y permanecen pues a la espera de la proclamación del nuevo presidente de la República de parte del Jurado Nacional de Elecciones. Nos encontramos específicamente entre los girones Lampa y la avenida Nicolás de Piérola a la espera de esta proclamación. Y estos son básicamente simpatizantes del candidato Pedro Castillo. El día de hoy también indicarles que se realizarán sendas marchas convocadas por simpatizantes de Perú Libre y de Fuerza Popular, ambos buscando defender el voto popular, como han indicado ellos. Este es el panorama de esta hora de la mañana. Los exteriores, las inmediaciones del Jurado Nacional de Elecciones permanecen enrejadas ya varios días ante posibles disturbios que se pudieran propiciar con la proclamación del ganador. Sabemos pues que hay partes discordantes que no están de acuerdo en que uno sea el ganador y otro sea el ganador. Lo que queremos hacer es un llamado a la calma y a aceptar la decisión final del Jurado Nacional de Elecciones. Carla, Nicolás, este es el panorama a esta hora de la mañana desde el centro de Lima. Retornamos con ustedes a Estudio Central. Gracias Arturo. Bueno, la situación entonces en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones que no ha cambiado en realidad desde hace varios días, desde que se culminó, desde que cerró en realidad la segunda vuelta. Hay seguidores de Perú Libre en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones. Pero bueno, vamos a hacer un análisis de lo que está sucediendo en nuestro país, cuál es el panorama y cómo es entendido o visto tanto desde adentro como desde fuera, ¿no es cierto? Así que vamos a estar con nuestros invitados el día de hoy, ya que estamos en compás de espera. Vamos a estar con Ariel Hernando Campero, desde Argentina, él es magíster de Ciencias Políticas, y con Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Muy buenos días a ambos. Buenos días a ambos. Hola, Iniciamos con Alexandra primero. ¿Cómo le va, Alexandra? Acá, muy bien, viendo las noticias, como todos. Bueno, y como hemos seguido de alguna manera en vilo, ¿no? Porque es desconcertante todavía mientras que no haya una postura oficial, pero ya esto dejó de ser un simple conteo de votos, ¿no? Ya nos hemos polarizado y en esa medida también, bueno, aparecen fake news, en esa medida nos enfrentamos, ¿no? Discutimos y no llegamos a nada, ¿no? Tal vez el consejo sería preservar, que es lo que nos va a quedar, que es la institucionalidad, ¿no? El país, finalmente.
Efectivamente, algo que tenemos que ser conscientes es que estas elecciones han sido bastante polarizadas porque se han tratado de tener dos candidatos que se han encontrado en dos polos distintos, en donde cada uno tenían propuestas bastante contradictorias entre sí y cada uno de ellos generaba mucho rechazo, ¿no?, de la población, y esto ha hecho que se formen bandos de ciudadanos, ¿no? Una vez ya producidas las elecciones, lo que estamos viendo es que hay una cierta cantidad de la población que se rehúsa a aceptar los resultados electorales. Y esto está siendo azuzado o alimentado por las propias élites o los aliados del fujimorismo, que están siendo, a mi juicio, ya irresponsables por no salvaguardar la estabilidad política que necesitamos en un momento de crisis económica y sanitaria, ojo, de gritar fraude sistemático, mencionar que hay irregularidades cuando en realidad no las hay. Entonces, cuando la población siente miedo y no quiere aceptar que el candidato al cual yo rechazo no ha ganado las elecciones, me es más fácil creer en estos fake news o en estas historias de fraudes porque me es más cómodo, digamos, sentir la posibilidad de que todavía mi opción no ha perdido, ¿no? Y esto es muy complicado porque nos lleva justamente a faltarle el respeto a la institucionalidad democrática, a no saber aceptar las reglas democráticas y tener la propia madurez ciudadana política de decir, ok, no ganó mi candidato o mi candidata, pero así son las reglas de la democracia y lo que hay que hacer es ver cómo más bien hago un papel de vigilancia frente a este candidato que ha ganado y que a mí no me gusta. Estamos yendo por un camino errado porque además... gane quien gane, finalmente cuando en unos días sepamos la proclamación va a estar deslegitimado ese presidente. Entonces, lo que va a ocurrir en los próximos meses en nuestro país ya lo podemos prever, ¿no? Porque ha habido inestabilidad, hemos cambiado 4 presidentes, hemos tenido 4 presidentes en este periodo. Entonces, ok, si no gano, por lo menos el que gana queda golpeado, ¿no? Queda deslegitimado. Y creo que también ahí hay un juego político, ¿no? Sí, Nicolás, quiero hacer un hincapié porque quiero darle la bienvenida a Ariel Hernando Campero, que ya está con nosotros, se ha unido a la conversación, él está desde Argentina, él es magíster en ciencias políticas. Ariel, ¿cómo estás? Adelante. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días a ambos. Realmente acá un saludo desde Tucumán, donde me encuentro ahora. Sí, bueno, adelante, justamente estábamos haciendo hincapié en cómo nos ven ahora desde afuera. Desde afuera, ¿no? Desde afuera, cómo ven el proceso, el compás de espera de este proceso electoral en Perú. Bueno, genera una gran sorpresa principalmente porque el Perú en los últimos años, principalmente desde Argentina, ha sido tomado como un modelo de crecimiento y de superación de la pobreza. Por lo tanto, nosotros como país, que estamos inmersos en una crisis económica, realmente nos genera una especie de estupor observar cómo esa fortaleza macroeconómica del Perú y principalmente la ausencia de inflación no tiene un reflejo en su calidad institucional. Y si bien no tiene la situación en el Perú no tiene un gran impacto y un gran seguimiento en los principales medios de Argentina, en los medios académicos y los analistas políticos generalmente está provocando, como dije, una gran sorpresa por la enorme volatilidad del escenario político. Evidentemente, Keiko Fujimori es un personaje conocido dentro del panorama político latinoamericano, principalmente como heredera de lo que significó el gobierno de su padre, pero la gran incógnita es la presencia de Pedro Castillo y su programa radical, y cómo esto impactará en la economía peruana y por ende en el equilibrio ideológico de la región. ¿Cómo podría rebotar, digamos, en la región, si es la preocupación? Exactamente. Porque si Pedro Castillo se adscribe a su programa de gobierno y a su orientación de izquierda, esto evidentemente va a generar una nueva ola y un nuevo equilibrio, llamémosle, de poder y de ideología dentro de América del Sur. Ahora, claro, aunque las elecciones peruanas no se siguen tanto en Argentina, pero usted sí sabe que se habla pues de que se quiere ingresar a Perú en este eje socialista, ¿no? Y le pregunto si esto es posible, estando en Argentina, además de que se dice es aliado de Bolivia, de Venezuela, en fin, ¿no? Y lo que está pasando en Chile. Entonces, definitivamente, esto va a haber un correlato en lo que va a pasar en la región.
Si Pedro Castillo se adscribe a su programa de gobierno tal cual lo conocemos o tal cual se dio a conocer en la prensa internacional al momento en que ganó la primera vuelta, y probablemente pueda acontecer. Pero desde el punto de vista del análisis más concreto de la realidad peruana, y esto se ha discutido en diversos medios académicos aquí en Argentina, nosotros visualizamos un periodo de inestabilidad política muy pronunciado debido a la atomización del Congreso, y al mismo tiempo preveemos la posibilidad que las circunstancias y además la estructura de la sociedad peruana y de la economía obliguen a Pedro Castillo a moderarse y que llegue a una especie de gobierno más cercano al de Humala. Alexandra, Humala. sí, Alexandra, ¿tú crees, cómo ves el panorama, digamos, desde adentro, de cómo podría Castillo ejercer su programa inicial? ¿O estás de acuerdo con Ariel en que podría ollantizarse, si se puede llamar así, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que su discurso ha ido cambiando en los últimos días. Sí, en las últimas semanas, ¿no? Meses, sí, diría yo. Creo que evidentemente hay mucha incertidumbre alrededor y poca claridad alrededor de cuál va a ser la hoja de ruta que Pedro Castillo seguiría en el gobierno, porque se han presentado grandes contradicciones dentro de Perú Libre, ¿no? Cada vez que sale algún técnico, como Pedro Franque, por lo menos, a hablar de cierta moderación en términos económicos y sociales, aparecen congresistas electos de Perú Libre deslegitimando las declaraciones de los técnicos de Pedro Castillo. Entonces, creo que en este momento, evidentemente, no ayuda tampoco la inestabilidad que estamos teniendo respecto a aceptar el proceso electoral, aceptar los resultados, porque justamente si ya tuviéramos un Pedro Castillo proclamado, en este momento él tendría que estar sentado con todos los aliados del desarrollo de los diferentes sectores, de la academia, sector privado, grupo empresarial, gremios, sindicatos, para justamente recoger las demandas, los pedidos que pueden hacer estos diversos sectores y poder planear una hoja de ruta más consensuada, que es lo que necesitamos. Si Pedro Castillo es una persona inteligente, va a ser consciente de lo que justamente Ariel ha dicho, de la inestabilidad que su propio papel o su propio rol puede jugar o desempeñar alrededor de estos años de gobierno en el Perú, y por lo tanto va a necesitar pues hacer una serie de consensos para poder tener mayor apoyo de los sectores que en su momento no votaron o no optaron por él, ¿no? Entonces, estas negociaciones que se hacen, estos consensos sanos en aras de la democracia, la gobernabilidad, de salir de la crisis, son muy importantes, pero están siendo bloqueados justamente porque todavía no tenemos un presidente proclamado. Ariel, me gustaría seguir en la línea de su último comentario, porque me pareció muy interesante que desde afuera tengan una tan buena lectura de la estructura que tenemos en nuestro país, ¿no? Porque las promesas de Pedro Castillo en el actual modelo económico de la actual Constitución son inviables. Y emprender una asamblea constituyente es muy complicado. Primero tiene que pasar por el Congreso, que no lo va a tener, y segundo tiene que ser aprobado por la ciudadanía, que tampoco la tiene, porque en primera vuelta sacó 18%, digamos que se sume la izquierda de Verónica Mendoza con 7%, son 25%. Digamos que el 30% de la población puede apoyar una iniciativa de izquierda, ¿no? Procesos que que en Venezuela tardaron muchos años también, pero en Chile lo estamos viendo, ¿no? De un tiempo a esta parte. En Argentina, ¿cómo llegan a este punto? ¿En qué te refieres, básicamente? ¿Cómo llegamos? En políticas de izquierda, ¿no? Es que aquí hay una lectura también un tanto confusa desde el Perú con respecto a lo que está sucediendo en Argentina. Lo que yo diría que Argentina sufre en este momento es una expansión exagerada del estatismo. Nosotros tenemos un Estado que no ha cesado de crecer desde la década de 1930.
Hemos tenido periodos de un estatismo morigerado en las décadas del 90, pero hasta el momento lo que necesitamos son reformas estructurales a nivel Estado. No podemos decir que existen políticas de izquierda, teniendo además presente que América Latina, Argentina es un caso único por la enorme potencialidad del peronismo como movimiento populista. El gran catalizador de las crisis sociales en Argentina ha sido el peronismo, el cual tiene la virtud de morigerar toda demanda social, adaptarla y brindar una solución desde el Estado. A diferencia del Perú, yo opino que un programa radical tal cual lo esgrime Pedro Castillo es imposible porque la sociedad peruana ha cambiado. Además, hay un legado histórico poderosísimo, que es toda la experiencia que el Perú vivió en la década del 80 con el gobierno de Alan García y principalmente la durísima y sangrienta experiencia histórica de la lucha contra Sendero Luminoso. Eso ha sentado en el inconsciente colectivo bases muy fuertes y por lo tanto las políticas posteriores de los 90, yo digo que el libre mercado en el Perú es una especie de consenso general y sentido común. Está adoptado por todos los sectores sociales. Por lo tanto, también observo que los programas radicales no no prenden dentro de la sociedad y en todos los sectores. Por lo tanto, yo sí sostengo que a medida que Pedro Castillo asuma el poder y observe cuál es la estructuración de la economía y de la sociedad peruana, va a tender a morigerarse y está mucho más cerca precisamente de lo que hizo Ollanta Humala que de lanzar una especie de revolución que ponga al país patas para arriba. Alexandra, ya para ir terminando también, si bien esta teoría es interesante, ¿es cierto que el Perú realmente no puede llegar a esta repartición o administrativamente hablando del Estado con ideas más comunistas, socialistas, sino en base a lo que ya tenemos, hacer una mejor redistribución de la riqueza, que es algo que siempre conversamos nosotros, ¿no? En base a un modelo que tenemos, pero que llegue realmente siendo una buena redistribución a todos, que llegue a todos, eso por un lado. Y por otro lado, también que no puedo dejar de preguntarte, ¿qué implicancias tiene lo sucedido ayer en el Congreso con esta moción, este pedido de moción de censura a la mesa directiva, ¿no? Y en qué medida esto también puede generar incertidumbre en la población? Sí, es que efectivamente necesitamos un cambio, ¿no? La mayoría de la población en el Perú ha pedido después de la pandemia un cambio y por lo tanto necesitamos evidentemente las vías democráticas para hacer las reformas que hagan posible que el Estado pueda funcionar mejor, ¿no? Si bien la mayoría pide un cambio, el 80% pide un cambio, el 50% pide un cambio moderado, no un cambio radical, ¿no? Y como bien dice Ariel, también la estructura de la sociedad peruana, de las esferas de poder o las dinámicas de poder que existen en el Perú, no van a ser tan sencillo que se establezcan cambios radicales. Entonces, en esa línea, yo no esperaría a que Pedro Castillo asuma la presidencia y se acomode como lo hizo Ollanta Humala, sino que desde ya él tiene que ir viendo qué alianzas va a hacer para asegurar una mayor legitimidad y estabilidad en estos años que vienen, porque a diferencia de Ollanta Humala, tenemos un contexto político, una pésima práctica que se ha institucionalizado en el Congreso de vacar presidentes. Hemos tenido, como sabemos todos, 4 presidentes en los últimos 5 años y Pedro Castillo lo tiene que saber bien. Y para eso tiene que hacer concesiones, tiene que buscar alianzas con sectores que no lo han apoyado en las elecciones. Y evidentemente lo que mencionas respecto a lo que está tratando de hacer el Congreso ayer es muy preocupante porque pareciera que los congresistas no han aprendido la lección y siguen buscando desestabilizar al país en un momento en donde ya no damos más. Entonces aquí va a ser sumamente importante que otros actores de la sociedad vinculados al desarrollo
podamos unir fuerzas y buscar justamente consensos para evitar tener un Congreso que utilice como amenaza política a estos mecanismos de regulación de poder entre el Ejecutivo y el Parlamento, que no nos han hecho ningún bien en estos últimos años. Esta dinámica no puede volver a repetirse y tiene que regularse mejor, y aquí el rol de la ciudadanía va a ser sumamente importante para vigilar esta situación también. Gracias Alexandra, gracias Ariel por habernos acompañado esta mañana y hasta una próxima oportunidad. Así es. Ha sido interesante saber cómo nos ven de manera académica o no, cómo analizan el Perú fuera de nuestro país, en Argentina sobre todo, y también aquí, desde dentro de nuestro país, cómo esperan, ¿no es cierto?, cómo estamos en compás de espera, la verdad, todos nosotros, ¿no es cierto? Hemos estado con Ariel Hernando Campero, desde Argentina, desde Tucumán, magíster de Ciencias Políticas, y Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Pacífico. Tenemos que hacer una pausa, volvemos con más en Diálogo Abierto, no se muevan. Estamos de vuelta. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos conversando aquí sobre lo que nos dejó la entrevista, ¿no? Una conversación en realidad, no un debate, sino un compartir ideas, ¿no? Sobre el futuro, el presente y el futuro de nuestro país. Ahora, interesante saber que efectivamente a nivel latinoamericano, sudamericano, estudian el caso de Perú a nivel académico, ¿no? Y que lo ven de manera interesante de cómo ha crecido económicamente y que lo toman como un ejemplo, digámoslo así, y que ahora más bien se ven sorprendidos por cómo ese crecimiento económico no va a la par del crecimiento político, digámoslo así, ¿no? De la maduración política que debería ir. ¿Cuál es la estructura? ¿Qué piensa la ciudadanía? Y cómo no hemos tenido un gobierno de izquierda, más bien muchos se han ido un poquito a la izquierda, al centro izquierda, digamos, para gobernar. Pero bueno, es la situación actual, así nos ven desde dentro y desde afuera. Vamos a hacer paréntesis político, Carla, para hablar del COVID-19. Claro que sí, porque, claro, hay marchas, hay vacunación, pero hay marchas, hay más gente afuera, mañana hay movilización. Han habido celebraciones, ¿no? Pero El Día de la Madre, antes Semana Santa, y como dices tú, las movilizaciones. Creo que esto ha generado una consecuencia, y es que en los últimos días ha crecido el número de contagios. De contagios, ¿no? Pero vamos a dejar que Marco Loré de Mola, ¿no es cierto?, nuestro socio estratégico, gerente de MATLAB, nos cuente efectivamente desde su pizarra. Por favor, cámbiale crédito, porque socio estratégico. Desde su pizarra nos cuente cómo andamos con el COVID-19. ¿Cómo estás, Marco? Adelante. ¿Qué tal? Adelante, buenos días. Muy buenos días, Carla. Muy buenos días, Nicolás. Es cierto, han subido la cantidad de personas que estamos encontrando contagiadas. Y recuerden, por favor, todos los que nos están escuchando, no solamente tenemos que ver ese número, también tenemos que ver la cantidad de pruebas que hayamos hecho para que nos dé ese resultado. Esa es la comparación correcta. Si solamente vemos el resultado, estamos viendo la mitad. ¿Y por qué lo decimos? Porque acá lo vamos a entender. En el caso de los nuevos contagiados, lo que estamos hablando, la semana 66, esta semana, hemos encontrado casi 4.000. Y la semana 65, la semana pasada, casi 3.000. Estoy hablando de personas diarias. Estamos encontrando esta semana casi 4.000 personas contagiadas diarias. Ha habido un incremento de más del 30% de una semana a otra. Pero, como les digo, tenemos que ver la otra parte, que es las pruebas. Y nos vamos por este lado de acá, donde en junio, en esas mismas 2 semanas, el incremento en pruebas ha sido de menos del 5%. Entonces ahí nos damos cuenta, pruebas ha crecido así, y nuevos contagiados ha crecido así, proporcionalmente. Por eso que sí, esta semana lamentablemente estamos perdiendo ese partido. Además, y que nos llama mucho la atención, y la idea justamente es comunicar a todos los peruanos que no nos pase como nos pasó la segunda ola, por primera vez estamos al día viernes, todavía necesitamos la información del día sábado y el día domingo de esta semana, con una positividad molecular bastante alta, particularmente alta, preocupa, estamos en 12%, la semana pasada cerramos en 7%, por ejemplo, se den cuenta, esos 5 puntos de diferencia es un montón. Entonces tenemos que mirar con mucho cuidado esta semana esos resultados.
Bueno, y el tema de las camas UCI, por ejemplo, ¿no es cierto? O el tema de Arequipa, ¿no es cierto? ¿Qué muestra tu pizarra? ¿Cuáles son las cifras que has encontrado? Ahí, por ejemplo, hay una reacción que pasó en la segunda ola, que fue que empezaron a bajar la cantidad de camas UCI disponibles. Si llegamos, por decirte, a un máximo de 1.800, a medida, miren mi dedo, por favor, a medida que empezaron a bajar la positividad, los contagiados, los fallecidos, los hospitalizados, la cantidad de camas UCI en número empezó a disminuir. Seguramente utilizaron esas camas para otras enfermedades. Hace sentido, ¿no? Hasta ahí hacía sentido. Hace sentido también que igual estén previendo una tercera ola, ¿no? Ahora está pasando lo mismo. La cantidad de camas disponibles está disminuyendo en número. Está acompañando esa bajada. Entonces nos parece que están haciendo la misma estrategia. Donde nos preocupa que hagan la misma estrategia, Carla, es en la cantidad de pruebas. En el mes de abril fue la mayor cantidad de pruebas que estábamos tomando. Hay que ser agresivos con el virus. Hay que salir a buscar a las personas que están contagiadas. Si tú sabes que estás contagiado, ya no vas a trabajar. Ya en tu casa te cuidas más. O sea, evitamos definitivamente que el virus se transmita más fácilmente si sabemos que nosotros mismos tenemos el virus, ¿no? En el mes de mayo se redujo, mira, de 62.000 pasó a 56.000. Estamos hablando de miles de pruebas diarias que ya no se hacen. Y en el mes de junio, lo mismo. O sea, están disminuyendo la cantidad de pruebas, que fue una costumbre que se hizo en la primera, segunda ola y que lamentablemente nos pasó factura. Entonces hay que tener mucho cuidado por ese punto, ¿no? Correcto, Marco. Muchas gracias siempre por ese análisis agudo, ¿no? Pero sobre todo las estadísticas que nos ayudan a leer muy bien, ¿no? la situación. Gracias a Marco Loret de Mola. Un saludo, Sí. por favor, Nicolás, a todos los papás. Un fuerte abrazo. Aprovechemos a la familia que tenemos tan cerca y que la pasen muy bonito. ¿Y eres papá? Y siempre cuidándose, ¿no? Claro, 3. Uy, feliz día. Pásala bonito entonces, que te Gran envían. abrazo, Marco. Ok. Gran abrazo. Un beso, cuídate. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, volvemos siempre a esta reflexión que es difícil, es dura, ¿no? En el Día de la Madre, caramba, no poder dar un abrazo a tu madre, ¿no? Y ahora en el Día del Padre pasa igual. Pero ya habrán próximos días del Padre. Hay que ser un poquito más paciente. Hay que cuidarnos ahora para luego ya apapacharnos más. Y repetimos, la vacunación no te garantiza nada. Porque una persona vacunada puede contagiarse y puede contagiar. Lo que quita es la posibilidad, digamos, letal, ¿no? de fallecer, el impacto de la enfermedad, ¿no? Hay que seguir cuidando. COVID-19. Hay que seguir cuidándonos hasta que esto se acabe. Y se acabará cuando todos estemos vacunados. Ojalá. ¿No? Y el virus no tenga dónde saltar. Bueno, la situación en la región. Vamos a ver entonces. Buenos días. Para Radio Nacional y TV Perú, desde La Paz, Bolivia, informa Pavel Alarcón. En la última semana se tuvo el más alto índice de contagios desde que se inició el estado de emergencia en Bolivia, en marzo de 2020, superando el pasado lunes los 3.200 contagios y las 123 muertes por COVID. En Bolivia, según los registros oficiales, se tiene 415.000 personas contagiadas y 15.000 fallecidos por la enfermedad. En Bolivia se atraviesa la denominada tercera ola, iniciada el pasado marzo y se espera que concluya a finales de julio próximo. Esta tercera ola ha afectado de manera directa a los departamentos del eje troncal, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. En los dos primeros se está viviendo lo que se llama el pico epidemiológico y se espera que a La Paz llegue la próxima semana. También se comenzó en febrero pasado una campaña de vacunación masiva que al momento lleva 1.500.000 personas con una dosis y 500.000 con 2 dosis. Y se espera cubrir los 7 millones programados hasta fines de año. ¿Qué tal, amigos del Perú? Les saludamos desde Santiago de Chile, donde la batalla contra el COVID-19 y por supuesto todo lo que tiene que ver y la relación que tiene que ver con la pandemia ha sido bastante dura durante las últimas semanas, pese al alto nivel de vacunados, pese a las restricciones que está teniendo el Ministerio de Salud. Los casos activos y los casos diarios
aún no dan tregua. Más de 6.000 casos nuevos tuvimos ayer durante las últimas 24 horas, más de 40.000 casos activos en todo el territorio nacional, ha dejado el último balance diario del Ministerio de Salud. Todo esto, como le hemos contado durante las últimas semanas, de la mano con lo que tiene que ver con este pase de movilidad que hoy, según fuentes del gobierno, el Ministerio de Salud junto a la Mesa COVID, dentro de eso estaría el Colegio Médico de Chile, que hace algunas semanas decidió retirarse de esta mesa, evaluarían la posibilidad de restringir este pase de movilidad, el cual le otorga mayores libertades a personas que tienen las 2 dosis de la vacuna y los 14 días posteriores a la segunda dosis. La verdad, en Latinoamérica en general y por supuesto en nuestro país sigue bastante delicada la situación COVID-19, así que nada más que cuidarse, vacunarse y seguimos conectados desde Santiago de Chile. Soy Ignacio Riquelme y este fue el informe COVID en la actualización desde Chile. Hola, muy buenos días. Les habla Diego Vallejo desde Colombia para Radio Nacional y Televisión del Perú. A continuación voy a dar un balance muy general sobre todo el proceso de paro y protesta social en Colombia durante más de 40 días. Este es un proceso que inició debido a que la ciudadanía salió a protestar por una reforma presentada por el gobierno, una reforma tributaria debido al hueco fiscal que se venía presentando. Sin embargo, esta protesta empezó a tomar una dinámica totalmente diferente, más que social, con algunas connotaciones de vandalismo, problemas de inseguridad, bloqueos en todo el país, que tuvo un impacto, por supuesto, en la economía, en la política y en la convivencia de los ciudadanos. Algunas de las cifras que tenemos durante todo este paro ha sido más de 6.977 concentraciones se han generado durante estos días en todo el país de Colombia, 2.412 marchas en cada una de las ciudades de Colombia, 3.400 bloqueos en las vías principales, en vías, por ejemplo, a los puertos marítimos de Colombia, generando esto un impacto muy fuerte para la economía colombiana. 670 movilizaciones se han presentado y 35 asambleas. El tema crítico durante todo este paro ha sido el impacto sobre la parte humana. Tenemos más de 21 civiles fallecidos, 1.113 civiles que han sido lesionados, pero la mayor afectación ha estado sobre la fuerza pública, sobre la Policía Nacional, que ha tenido que soportar todo este proceso durante estos días. 1.364 uniformados de la policía han sido lesionados. Infortunadamente 2 han fallecido durante todo este tema que, como decía hace un momento, más que protesta, ha tenido una connotación también de vandalismo. 454 establecimientos han sido afectados en Colombia, oficinas bancarias, 1.268 vehículos de transporte público incluso han sido quemados, motos, vehículos, estaciones de servicio en general. Sin embargo, en esta semana ya el paro fue levantado, hubo una suspensión, no ha llegado a un acuerdo todavía el gobierno con el comité de paro y se espera que en los próximos días se vuelven a retomar y lleguen a un acuerdo. Como consecuencia, una economía muy impactada de manera negativa, bloqueos, la afectación por supuesto para el empresario colombiano, para los diferentes empleados y todo el ecosistema que genera empleo en Colombia. Esperemos que esto siga adelante. Nuevamente, muchas gracias y saludos para toda la gente en Perú. Buen día. Muy bien, es el reporte de la región, ¿no? América frente al COVID. Ajá, y otros temas también. Siempre es bueno saber qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, a nuestros alrededores, digamos, como para ir midiendo la temperatura de la región. Sí, socialmente el país no es el único país que, donde se producen algunas movilizaciones, ¿no? Y algunas protestas. Bueno, la próxima semana, a través de TV Perú, se podrá ver una escenificación. Tú te ríes porque voy a tener el honor de viajar a Cusco, bueno, con gran equipo del canal de todos los peruanos para cubrir el Inti Raymi, ¿no? Es una fiesta que celebra al sol, pero sobre todo creo que, y es importante en estos momentos, ¿no?, porque tenemos que remitirnos a nuestras raíces, a nuestros orígenes.
Así es, hay que conocer bien quiénes somos, ¿no es cierto? Para querernos siempre. Y vamos a hablar de eso y de otros temas también con el ministro de Cultura, Alejandro Neira, que ya lo tenemos enlazado. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Buen día Carla, Nicolás, es un gusto verlos para comentar algo tan grato efectivamente que es la realización de la Fiesta del Sol, la fiesta del Inti Raymi. Y es un gusto que vuelva, ¿no? Porque el año pasado por la pandemia no se pudo desarrollar esta, que es una fiesta que creo que todos los peruanos disfrutamos. Sí, el año pasado se hizo una representación de manera virtual muy pequeña. Este año es evidente, todavía la pandemia no nos deja. Y si bien es cierto, estamos avanzando, por supuesto, en la vacunación, los indicadores epidemiológicos han mejorado de alguna manera, todavía no podemos hacer una actividad de esa magnitud de manera presencial. Sin embargo, sí hay un gran esfuerzo que hemos hecho muchas instituciones, creo que eso es una buena señal de cómo unidos podemos hacer las cosas. La Municipalidad del Cusco, a través de la empresa municipal de festividades, que es la que organiza normalmente esto cada año, junto con nosotros del Ministerio de Cultura, el Proyecto Bicentenario, PROMPERÚ, nos hemos unido para poder realizar el Inti Raymi con una versión, digamos, más reducida en términos de las personas que hacen la escenificación, pero igualmente simbólica. Y el gran aporte, como bien mencionaba, sino porque esté con ustedes, sino porque gracias al trabajo de TV Perú vamos a poder llevar esto por primera vez de manera completa a todos los peruanos y peruanas a nivel nacional y se va a poder ver en el mundo. Creo que vamos a hacer una transmisión especial, pero no solo en términos de que se va a poder ver, sino que hay un gran despliegue técnico. Me da mucho gusto que seas tú, Nicolás, quien vaya, pero hay un gran despliegue de TV Perú para poder hacer que la transmisión no solamente tenga la carga de emoción que siempre tiene la realización del Inti Raymi, sino que conozcamos también el contexto histórico en el cual se está dando y por qué es tan importante en el marco del Bicentenario, ¿no? Creo que la fiesta del Inti Raymi es una fiesta de renovación espiritual, que eso era la señal, ¿no? El momento digamos, simbólico desde la época de los incas, y creo que es muy importante que en esta circunstancia tan difícil todavía que atraviesa nuestro país podamos hacer esta celebración del Inti Raymi. Es justamente lo que quería preguntar, ¿no es cierto? Para toda esta gente que nos está escuchando, porque nos escuchan por radio o nos están viendo a nivel internacional, ¿por qué es importante el Inti Raymi, ¿no es cierto? ¿Cuál es su significado histórico, que es esta renovación efectivamente, pero más allá de eso, ¿por qué es importante para nosotros justamente en esta época, más que nunca? Porque a veces los mismos peruanos no conocemos de nuestra historia, ¿no? Sí, creo que es bien importante eso, ¿no? Julio Cetello decía que mientras se ignore nuestra historia no vamos a poder alcanzar el bienestar, ni la solidaridad, ni la felicidad. Y es cierto, creo que hay que conocer nuestras tradiciones, nuestras costumbres, sobre todo estas que son ancestrales. Ahora he estado investigando mucho justamente sobre el Inti Raymi porque creo que es una de las fiestas más emblemáticas de nuestro país, más allá de que coincida pues, con este momento de renovación de las tierras, en la época de los incas, es un momento de unión también, en el cual llegaban, de acuerdo a la escenificación misma, los representantes de los 4 suyos al centro del mundo, que es el Cusco, para hacer sus ofrendas al Inca y para hacer todo este trabajo de renovación ya de las tierras, pero renovación espiritual, ¿no? Es el momento en el que coinciden muchas cosas. Y investigando digamos, la escenificación se retoma en los años 40 en el Cusco, específicamente en el 44, cuando es un grupo digamos, de antropólogos, de académicos cusqueños, quienes deciden que deben tener un día para el Cusco y recuperar todas esas tradiciones que están descritas en las crónicas más antiguas de Guamán Poma, Apolo Hondo Edgardo, el propio Inca Garcilaso, describe cómo eran las festividades, pero claro, cuando llegan los españoles, luego estas festividades se consideran de alguna manera sacrílegas, se prohíben, pero se mantienen en el espíritu y en las personas que de manera secreta continuaron haciendo esto. Entonces es bien importante porque nuestra cultura tan rica, digamos, tan diversa además, se ha mantenido, incluso pese a las dificultades, y en los años 40, como decía, se recrea esta escenificación
los investigadores Humberto Vidal, Faustino Espinosa, que es el primero que escenifica al Inca, y desde ese momento se mantiene la tradición, y es, como sabemos, una de las fiestas más importantes de nuestro país. Este año, claro, lamentablemente no vamos a poder contar con público, solamente van a asistir algunas autoridades, pero sí es cierto que la transmisión de TV Perú, y en eso ha radicado el esfuerzo y nuestro interés en que esto se pueda ver en todo el mundo, entero. es que puedan todos los cusqueños mantenerse, digamos, en sus casas, igual, ¿no? Con calma, ¿no? Exacto, mantenerse en las casas y verlo, porque lo van a ver de una manera excepcional. De verdad que Claro. TV Perú ha hecho un gran esfuerzo porque está llevando un equipo que va a permitir tener una transmisión como nunca antes se ha visto, así que en realidad lo van a poder ver mejor, ¿no? sin duda, Ministro, esto es mucho maravilloso mejor desde porque televisión. se van a ver Porque hemos detalles hecho que no se ve, que no son tampoco tan fáciles de ver, ¿no? Yo quería ahondar en Exacto. este punto porque, como dice usted, esto se lleva, uno lo lleva, sobre todo los cusqueños, además, con mucho orgullo, ¿no? Porque es una tradición. Por lo mismo que es religioso y cultural, tiene mucho sentido, ¿no? Y uno lo guarda muy, muy dentro. Y sí, pues, va de alguna manera a chocar no ver la cantidad de gente que participa, porque antiguamente, ya hace 2 años para atrás, participaba muchísima gente, ¿no? Sí, llegaban muchos turistas. De todos lados, claro, se ha convertido en una fiesta cultural. Exactamente. Y claro, de todas maneras, la escenificación también ha reducido el número de participantes. Va a ser casi la mitad de quienes escenifican todo esto. Se están tomando además todas las medidas de bioseguridad para que los propios artistas y los propios cusqueños, digamos, que hacen la representación tengan, digamos, no haya ningún riesgo de contagio. Esto además se hace en la explanada de Sacsayhuamán, en esa parte. Se están tomando todas las medidas del caso. Pero va a haber una transmisión especial porque se van a seguir también algo que normalmente no se sigue, ¿no? Que hay una fiesta ritual o un momento ritual emblemático en la cual solo participa el Inca y su séquito, digamos, en Coricancha. Luego hay un llamado a las autoridades actuales de parte del Inca en la Plaza Mayor del Cusco, y luego tendremos ya la actividad que es la que todos recordamos, ¿no? La escenificación en Sacsayhuamán, en la cual, como mencioné, se va a poder apreciar toda la magnitud y toda la grandeza. El esfuerzo que está haciendo TV Perú no solamente va a permitir conocer, digamos, que se vea toda la escenificación, sino conocer estos detalles que muchos no conocíamos en realidad de la historia, de cómo es que esto se relata en las crónicas, cómo es que esto se mantiene a través de los años y cómo es también que al día de hoy se ha convertido en una de las fiestas más emblemáticas del Cusco, ¿no? Entonces, claro, ya... digamos, esto va a ser de manera virtual, si se quiere, para todo el público, pero la escenificación va a tener básicamente el mismo guión que se utiliza normalmente cada año, y va a tener un número bastante importante de artistas que la van a escenificar. Así que creo que de todas maneras va a ser bastante importante tener la fiesta del Inti Raymi, que es el sol brillando para todos, como dicen en TV Perú, va a ser la transmisión, y por nuestra parte creo que va a ser muy simbólico, porque en el año del Bicentenario creo que también necesitamos estar más unidos y encontrar en la cultura eso que nos une, ¿no? Que es finalmente nuestra diversidad es la que nos une. Ministro, una de las buenas noticias, justamente en vías al Bicentenario, fue que el Ministerio de Cultura recibe el Sol de Chenique, recuperado en Estados Unidos. Es decir, también eso de que volvamos a obtener, ¿no es cierto?, nuestras riquezas que han salido del país por, bueno, X razones. Es interesante, y además porque esto estaba en un museo importante de los Estados Unidos, ¿no? No estaba en cualquier museo, estaba en el museo en Nueva York. Entonces, ¿cómo se hacen los trámites y si hay mucho más material, digamos, ornamentos que están por regresar al Perú, ¿no? Sí, de hecho nosotros, este es un trabajo permanente que se hace desde la Cancillería con el Ministerio de Cultura y con diversos aliados para poder hacer incidencia en aquellos museos, instituciones o incluso personas privadas que tienen colecciones en las cuales todavía hay material que forma parte del patrimonio cultural de nuestro país, que es tan rico y
que de verdad cada una de estas recuperaciones es importante más allá de la naturaleza de las piezas. Este año, como bien has mencionado, Carla, ayer estuvimos en una ceremonia con el presidente, que fue el testigo de la entrega que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministerio de Cultura. Esta es una pieza que estaba en el Instituto Smithsonian, en el Museo del Indígena Americano de los Estados Unidos, y nos ha sido entregada justamente porque hemos hecho un trabajo de muchos años ya para negociar un acuerdo en el cual al final hemos suscrito no solamente la Cancillería Cultura, sino también la Municipalidad del Cusco y las comunidades de las poblaciones indígenas del Cusco. Eso ha sido bastante importante en esta ocasión, porque lo que se ha hecho es demostrar que estos objetos culturales no solamente son importantes para recuperarlos en nuestro patrimonio, sino porque son símbolos de nuestra cultura. Y estas memoriales que las comunidades indígenas del Cusco han enviado al Smithsonian han permitido que en este caso se haga la entrega de esta pieza que ya forma parte de nuestro patrimonio y con el compromiso además del Ministerio de Cultura de entregarlo al Cusco, que sea en Cusco donde se quede el disco Echenique, que es valiosísimo por todo lo que implica, y pueda mostrarse a todos quienes quieran verlo, pero especialmente a los cusqueños y especialmente a las comunidades. Hay muchas recuperaciones. Yo he tenido la suerte de participar en muchos de estos casos porque como diplomático, antes trabajando en la Cancillería, es una tarea permanente del Estado y se han recuperado bienes valiosísimos. Este año, todavía en julio, de hecho va a haber otro retorno, que es la última parte de los mantos Paracas. Recordarán ustedes, hace algunos años hubo un anuncio muy importante. El Museo de la Ciudad de Gotemburgo tenía una colección impresionante de textiles, de mantos Paracas. Ha sido devuelta en fases por todo lo que implica de manera logística también esta devolución, y la última está prevista para que sea en el mes de julio, también en el año del Bicentenario. Creo que estas recuperaciones, más allá de que sea patrimonio de gran valor que vuelve a nuestros museos o al Perú, son importantes porque, de nuevo, renuevan esta posibilidad que tenemos los peruanos y las peruanas de disfrutar de nuestro propio patrimonio, sí. de ver digamos, en nuestro país estas piezas que son fundamentales para entender quiénes somos, por qué estamos aquí hoy y cuál es el desafío que tenemos todavía, que son muchísimos, que tenemos como república en el año del Bicentenario además, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y sentirnos orgullosos además, ¿no? Exacto. Nuestro origen en la cultura inca. Sentirnos orgullosos de la diversidad, del gran patrimonio que tenemos y de la diversidad, porque miren, solo pensando, ¿no? El disco Echenique es una pieza de oro que es pre-inca, en realidad es cusqueña, pero y representa el sol de soles, ¿no? Y los mantos Paracas son de otra parte de nuestro país, y así como esas hay varias piezas que han sido recuperadas, las máscaras Sicán. En los últimos años estamos haciendo un gran esfuerzo por hacer esta recuperación. Y de hecho, una de las muestras que vamos a tener en la inauguración del Museo Nacional del MUNA en Pachacamac se va a llamar Tesoros Recuperados, porque queremos mostrar y demostrar que el trabajo permanente de recuperación de nuestro patrimonio hace que nos sintamos más orgullosos de nuestro pasado y nuestro presente también. Sí, la verdad es que nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle, ya que mencionamos a los artistas en Cusco, los que van a participar porque son artistas, ¿sí? Ministro, ser artista en nuestro país es muy difícil, siempre lo digo, y deberían de merecer nuestro mayor respeto. En pandemia, peor aún, ¿no? ¿Cómo se está reactivando el sector, ministro? Porque hoy hay muchos artistas que no pueden, muchos se han adaptado a las nuevas tecnologías, pero no hay nada como la expresión artística, cultural en persona, ¿no? Presencial, ¿no? Entonces, aquí las autoridades locales tienen una gran labor de recuperar los espacios públicos. Sí, coincido plenamente. Ahora, lo positivo de esto es nosotros evidentemente hicimos muchos esfuerzos, entregaron apoyos económicos, han sido beneficiados muchos trabajadores de la cultura, pero evidentemente eso no es suficiente. Y como bien dices, para el artista y para el público, para nosotros mismos, no es lo mismo ver un concierto de manera virtual, ver una pieza de teatro. Bueno, yo he visto muchas y son extraordinarias, pero es distinto de la presencialidad. Sí. Y estamos volviendo. De hecho, ayer tuve la suerte de participar en la Fiesta de la Música, que es una fiesta que organiza la Alianza Francesa hace muchos años,
y tuvimos un primer concierto presencial virtual, porque estuvimos pocas personas en el auditorio, pero muchas conectadas vía streaming, del gran rapero en quechua Liberato Cani, un grande de la música, que junto con Renata Flores además hacen una cosa extraordinaria, que es con música contemporánea recuperar nuestras raíces, hablando en quechua, cantando en quechua, rapeando en quechua. Entonces ya hemos empezado en lo que se llama Activando Cultura en varios lugares del país, en Piura, en Cajamarca, en Huamanga, en mismo Cusco, aquí en Parques Zonales, en el Paseo de Agua del RIMAC la semana pasada, y continuaremos haciéndolo en coordinación con las autoridades locales, la utilización de los espacios públicos abiertos. Hay muchos lugares, en Huamanga, por ejemplo, hay una concha acústica, como casi en muchas plazas públicas, ¿no?, que han estado muchas veces inutilizadas, y ahora se están utilizando para volver. De hecho, he visto que además en el Parque de la Exposición también va a realizarse este evento de la Fiesta de la Música de manera semipresencial también, con un poco de público en vivo y otro tanto Claro. de manera virtual. Pero es algo que ya se está reactivando. Nosotros le hemos denominado Activando Cultura, y son actividades que continuaremos haciendo. Y de hecho, ayer tuvimos un homenaje a los elencos nacionales aquí en el Gran Teatro. Ya el Gran Teatro, en el foyer, en la parte de afuera, la hemos abierto y ya se han retomado. El día martes hubo el primer concierto, el cuarteto bicentenario justamente de cuerdas, pero el Gran Teatro, y como muchos espacios de teatro, ya tienen los aforos permitidos y todos los protocolos de artes escénicas, y tenemos previsto que ahora en el mes de julio, ya les estaremos dando la fecha exacta, pero creo que esa es una buena noticia porque tenemos ahora, digamos, las condiciones. Se ha hecho un esfuerzo además en mejorar la ventilación, en poner luz ultravioleta que impide la circulación de gérmenes, de bacterias y virus. Y esto se está haciendo en nuestro escenario principal, en el Gran Teatro, y sabemos que ya hay varios otros que están empezando a reactivarse. Yo mismo estuve en una obra de teatro presencial ya también a la semana pasada, y poco a poco creo que estamos permitiendo esto, que es fundamental para los propios artistas. Y para los propios artistas, que son los más emocionados. El Teatro Municipal, ¿verdad?, reabrió con un concierto también semipresencial al 30%, ahora estamos al 40% a partir del lunes. Ok, ministro. Tenemos más espacio por el toque de queda, entonces creo que poco a poco hay oportunidad para volver a con todos los protocolos de seguridad, a volver a vivir la cultura, porque efectivamente la cultura es un hecho social, y la relación interpersonal del artista con el público es innegable, que no se puede reemplazar por la virtualidad. Sin embargo, continuaremos con eso para llegar cada vez a más gente. Muchísimas gracias. Ya conversaremos. El tiempo es corto, pero hay que tratar de... Sí, claro que hay mucho que conversar, ministro. Y hablando de esa presencialidad, gracias. El turismo vivencial también, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pierden, que se... no debo decir que se pierden, que se han suspendido, ¿no?, por la pandemia, y que vamos a recuperarlo. Estamos seguros que va a ser... Lo hemos retrasado. Poco a poco. Solamente lo hemos retrasado, pero volveremos. Ahora, buen mensaje del ministro, ¿no? Porque no solamente es decirle al artista, ya estamos regresando, estamos activando cultura, ¿no?, reactivando cultura, sino también a los espectadores, porque hay que decirlo, del otro lado también hay un poco de miedo, ¿no? Pero se están tomando las medidas necesarias para uno sentirse tranquilos. Pero interesante que se utilicen los espacios públicos, retomarlos, ¿no? Ojalá. A veces ni siquiera se han utilizado, son espacios que han estado abandonados, y más bien a colación y debido a la pandemia es que se están ponernos las pilas todos. Recuperando. Muy bien, vamos a la pausa antes que nos maten. Así es, volvemos con más diálogo abierto a través de TV Perú, a través de Nacional FM y, por supuesto, gracias al Internet. En todo el planeta. En Inti Raymi también. Muy bien, seguimos en diálogo abierto por Nacional y TV Perú, y por supuesto por nuestras redes sociales, donde nos ven desde... ¿Cómo es? Desde todo el planeta. Todo el planeta, muy bien. Bueno, mañana es el Día del Padre y por supuesto ya lo habíamos comentado. Mucha gente no va a poder estar junta, ¿no es cierto? Hay miles de historias, al igual que el Día de la Madre, ¿no es cierto? Pero bueno, igual todos estamos juntos a nuestros familiares de corazón.
Ahora, a continuación, tenemos una historia muy linda porque el ser padre implica muchas cosas, el cuidarnos, resguardarnos. Sacrificios. Sacrificios también, ¿no es cierto? Sobre todo cuando en nuestra familia nace alguien que tiene algún problema de salud. Sí, y este tema vamos a enlazarlo con la donación de órganos, ¿no? Lamentablemente por la pandemia las estadísticas han disminuido, ya eran bajas, ¿no?, con respecto a la donación de órganos, pero hay un personaje a quien felicitamos porque fue valiente. No pasaron minutos cuando se enteró de que su hija necesitaba un riñón y dijo: yo dono, ¿no?, mi riñón. Le damos la bienvenida a Pedro Ito Rojas desde Puno. ¿Cómo le va, don Pedro? Don Pedro, ¿cómo está? Buenos días, buenos días. Acá con mi hija. ¿Cómo está su hijita? ¿Cómo se va recuperando? Hasta el momento se siente bien, o sea, está bien, siempre no cuidándolo con los medicamentos que las doctoras nos dio. Está bien hasta el momento. Cuéntenos la historia, porque sabemos que su hijita desde los 3 años le diagnosticaron que estaba mal, ¿no es cierto? Cuéntenos un poco cómo es la historia. Carlita, ¿sabe qué? A los 3 años, que se llama, simplemente empezó con la diarrea, una diarrea, más o menos el 24 de diciembre, y esos días era feriado largo hasta el 1 de enero. No había doctores, se empeoró la cosa, la diarrea seguía, entonces de ahí me lo llevé a Arequipa. Y ya tenía, o sea, retención de orina, ya se empezó a hinchar mi hijita. De ahí le hicieron una pequeña diálisis, una pequeña operación. De ahí no le dieron de alta de 1 mes, un tratamiento le dieron de alta. Y el doctor no nos dijo nada, ¿no? Cuando nos dio de alta no nos dijo de que debían cuidarlo en lo posterior, no debían cuidarlo, a sus controles, nada. Después de 7 años, eso lo di a los 3 años, después de 7 años, ya mi hija ya estaba mal, o sea, ¿no? Después de 7 años ese mal apareció con más fuerza ya. Ya no podía seguir así. Entonces, ya en Juliaca me dijeron de que realmente acá no hay especialistas, llévatelo a Arequipa. Me transfirieron a Arequipa, de Arequipa me transfirieron para Lima, porque no hay especialistas, nefrólogos pediatras. Entonces llegué hasta la ciudad de Lima, al Hospital Breña, en la cual en el Hospital Breña también estaba haciendo, lo hicieron la diálisis peritoneal. Ya de ahí me han transferido para el Hospital San Borja de niños, donde se hace realmente el trasplante de riñón. ¿Cuánto tiempo ha estado en diálisis? Durante 5 años, desde el 2017 hasta mayo, hasta que lo trasplantaron. Don Pedro, debe haber sido muy duro para usted ver cómo vivía sus primeros años de vida su hija así, ¿no? Sí, era doloroso, señor, era doloroso porque día a día, mi hijita estaba así conectado a la máquina desde las 7 de la noche hasta el día siguiente, 7 de la mañana, donde terminaba su tratamiento. Aparte de eso, hay que poner sus ampollitas para la hemoglobina, y esas ampollitas también eran, que se llaman dolorosos. Cada vez que lo ponía yo, me sentía, sentía que sufría mi hijita. Entonces, ya en el Hospital del Niño de San Borja me dijeron de que no, haga el trámite para el trasplante. Claro. Nosotros nos sometimos a los exámenes de compatibilidad. Justamente, y pasamos todos los exámenes, ya nos programaron para el día 15 de mayo, donde se dio la operación. ¿Y ahora cómo se siente usted haber donado uno de sus riñones en cuanto a su salud? Aunque eso es lo que menos ahorita importa, me imagino, ¿no? Usted quiere que su hija viva una vida saludable. Sí, yo siempre, sí, nosotros ya estamos en la lista de espera para el trasplante. Entonces vino la pandemia, ahí también se suspendieron que se llama el trasplante, todo eso. Entonces me dijeron la doctora que agilice para un trasplante vivo, donar yo, ¿no? No lo pensé ni una vez, no dudé nada y empecé a hacer el trámite para los exámenes. Me sometí y me programaron para el 15 de mayo, donde realmente ya se dio el trasplante.
Y su hijita, ¿qué le dijo cuando se enteró que iba a recibir su riñón? Sí, yo esta vez yo también me sentí, o sea, yo le dije, hijita, que realmente, o sea, ya no va a haber trasplante cadavérico, yo voy a ser tu donante. Mi hijita sí se sintió un poco más alegre, pues yo de igual forma también ya los dolores, el sufrimiento, hijita, ya va a acabar. Hagamos esto, yo voy a ser tu donante, y mi hijita, ¿no? Empezó ya a ponerse más alegre, porque realmente ya sabía cuándo, o sea, quién va a ser su donante. Estamos esperando solamente que la vida le iba a cambiar, ¿no? Ya sabía que la vida le iba a cambiar. Por cierto, hay que felicitar al Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? Que está realizando todos esos trasplantes, que ha hecho esta pericia, digamos, de la salud en nuestro país. Desde el 2017, en este centro pediátrico se han realizado 25 trasplantes de órganos sólidos, de los cuales 20 son renales y 5 hepáticos. Pero es importante lo que mencionábamos, don Pedro, porque usted tuvo que donarle uno de sus riñones a su hijita, porque en verdad, si no, la lista de espera podría ser larga, ¿no? De hecho, hay 12 niños esperando un trasplante renal, 2 por hepático y 2 de córnea. Y esto nos permite, nos invita a saludar también a la ex ministra de Salud, a la doctora Zulema Thomas, directora general del INS San Borja. ¿Cómo le va, doctora? Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Se integra a esta conversación, además. Don Pedro, espérenos un ratito. Sí, Carla. ¿Qué tal? Carla, Nicolás, don Pedro, buenos días a todos los televidentes. Realmente es muy emotivo escuchar al señor Pedro justo en el marco al Día del Padre, el gran amor que representa de brindar su vida por sus hijos. Es verdad, el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja está realizando trasplantes renales, trasplante hepático, trasplante coclear, hace aproximadamente 3 años y medio. A pesar de esta pandemia duro, doloroso, difícil, angustiante, el instituto ha continuado con tratamientos para trasplantes también de médula ósea para niños con leucemia, cirugías cardiovasculares, tumores cerebrales, nunca, gracias a todo el personal que no paró, y también teníamos pacientes COVID. Y sí, el señor Pedro, efectivamente, vimos cómo Araceli, por largo tiempo, desde la edad de 3 añitos, ahora ya en este mes justo va a cumplir 15 años, logramos intervenirla quirúrgicamente para realizar este trasplante. Nosotros tenemos una lista de espera porque gran parte de la cultura de donación de órganos, como sabrán, estábamos en incremento, pero vino la pandemia y lamentablemente ya eso ha disminuido. ¿En cuánto ha disminuido? Nosotros ya estábamos alcanzando casi en trasplante de órganos, habíamos empezado con 3% y ahora habíamos llegado en el 2019 hacia aproximadamente casi de 10 a 15%. Con todo lo que se hacía habíamos incrementado la cultura de donación, pero en la actualidad hemos disminuido nuevamente, ¿no? Esta cultura de donación. Aquí, por ejemplo, en el Perú tenemos más o menos casi menos del 1% de poder respetar realmente la voluntad de aquella persona que pone en su DNI que quiero ser donante de órganos si me sucediera cualquier percance o muerte cerebral. La familia lo evita. No lo permite. No lo permite. Y miren ustedes cómo hay familias que sí, solidariamente lo permiten, y estamos, el INCOR trasplanta corazón, nosotros estamos trasplantando hígado, riñón a nuestros niños, y la verdad es que estamos salvando muchas vidas. Esta oportunidad que nos brinda el Ministerio de Salud, porque totalmente paga el Seguro Integral de Salud a través del Fondo Solidario de Salud, pues no les cuesta nada al padre estos trasplantes, porque realmente, como siempre he dicho, la salud es un derecho y el Ministerio está contribuyendo en este proceso. El señor Pedro no lo dudó, porque se le dio esa alternativa al ver que no teníamos donadores de procura con muerte cerebral. Y se le comentó al señor Pedro, el equipo tanto de cirujanos, nefrólogos, anestesiólogos, y no lo dudó. Doctora. Y gracias a este equipo se pudo hacer el trasplante de riñón
a su hijita. Doctora, ¿y cómo va a ser en el futuro? Digamos, ¿el doctor Pedro y su hija van a poder llevar una vida normal a pesar de que solamente tienen un riñón? Es decir, ¿o van a tener cuidados específicos? Sí, de todas maneras, Araceli, que ha recibido el trasplante, porque es un órgano, por más compatible que sea, tiene que recibir tratamientos para evitar cualquier tiempo a larga data el rechazo, pero la evolución es favorable, ¿no? El pronóstico es bueno y sí pueden vivir con un solo riñón. Nosotros tenemos 2 riñones, 100% el derecho, 100% el izquierdo, pero cuando falta uno, inclusive muchos nacen sin más que con un solo riñoncito y por ende cobra el 180%, ese riñón comienza a trabajar, ¿no? Miren al señor Pedro, ustedes pueden preguntarlo, en mayo ha sido la cirugía, ya estamos casi mes y medio, y está bien recuperado, no hay ningún tipo de alteración hemodinámica, y por supuesto que esto tiene que seguir con su control, pero sobre todo es para el que recibe el riñoncito, como es Araceli, evitar las diálisis, las hemodiálisis, las enfermedades compatibles, realmente que nuestros niños, nuestras niñas sufren día a día. Aquellos que tienen insuficiencia renal y están en la lista de espera de un riñón, realmente ver cómo estas criaturitas, su gran fortaleza, su gran soporte de poder resistir a este tratamiento hasta conseguir el trasplante renal. Yo quería justamente hacer una reflexión en ese sentido, ¿no? Porque, claro, son niños, recién están comenzando su vida, ¿no? Don Pedro, usted tuvo la iniciativa desde un inicio de salvar a su pequeña, pero supongo que ha conocido ya en Lima y en el INS muchas historias, ¿no? Se le ha de haber partido el alma de ver tantos casos, ¿no? Y niños que quieren vivir. Sí. He visto varios casos y todos los casos también que hicieron los trasplantes hasta el momento todo está bien también, o sea, tanto donante como el que ha recibido, ¿no? Todos están bien hasta ahorita, todos están bien. Le comento de que realmente desde el día que a mi hija lo trasplantaron, psicológicamente mi hija también ya cambió bastante, ¿no? Ya se desenvuelve sola, ya hace sus cositas, sus pequeñas cositas que hace, ya se desenvuelve sola. Yo de igual forma, ¿no? En cierta forma mi cambio de vida ha cambiado mi vida, ¿no? Desde ese momento, porque ya un poquito, que ya puedo descansar en las noches un poco más tranquilo, porque más antes estaba sometido mi hija estaba sometido a la máquina de diálisis. Claro, ahora ya no, ya se duerme, o sea, duerme tranquilo, se puede voltear para cualquier lado, ¿no? Más antes era estar durmiendo solamente a un solo lado. Qué tranquilidad. Ahora, para los dos, tanto para don Pedro como para la doctora, ¿cuál es el protocolo ahora de seguir con el tema de la vacunación? Porque tenemos entendido que para aquellos que son donantes o que han donado, tienen prioridad de vacunación, pero hasta donde tengo entendido me parece que el señor Pedro todavía no ha sido vacunado. ¿Cómo es ese proceso? Nosotros, Carla, efectivamente estamos evaluándolo y monitoreando al señor Pedro, pero ya está en condiciones de ser vacunado y nosotros vamos a entablar con el Ministerio de Salud casualmente la vacunación del señor Pedro, sino que teníamos que monitorearlo. Va casi mes y medio del trasplante y está en condiciones de poder recibir la vacuna. Sabemos que el día de hoy hemos empezado con pacientes que tienen cáncer y con pacientes que tienen HIV. Y efectivamente, el señor Pedro también está en condiciones. El trámite lo vamos a hacer nosotros ante el Ministerio de Salud cuando el equipo médico considere y me diga que efectivamente ya está listo para recibir la vacuna. Doctora, para ir finalizando, me gustaría volver al tema de la cultura del donante, ¿no? Y que usted envíe este mensaje a todos los que nos están viendo y escuchando, porque hay que reafirmar, ¿no? Que es un compromiso con la vida y sobre todo a estas familias que por temas, no sé, entiendo yo, creencias, ¿no? No cumplen la voluntad que en vida su ser querido ha dispuesto. Coméntenos, por favor, porque son varios órganos que se pueden donar y sobre todo en una muerte cerebral.
Sí, efectivamente, Nicolás, hago un llamado a toda la población. El peruano es muy solidario y estábamos en incremento en la cultura de donación. Volvamos a retomar, porque efectivamente cuando un familiar ya esté en muerte cerebral, puede donar el riñón, el hígado, el corazón, la córnea a personas como Araceli que lo necesitan. Tenemos una lista de espera de niñitos que padecen día a día, están en constante tratamiento, constantemente están realmente en procesos infecciosos mientras nosotros no trasplantamos a estos niños, niñas y adolescentes que requieren, ¿no?, la posibilidad de salvarle la vida. Sabemos pues, que con un ser querido respetemos la voluntad. Si dejó en su DNI que efectivamente quiso y quiere donar su órgano. Y es tanto así que nosotros ya habíamos implementado y decir a la población, si no nos creen en el DNI, una cartita, dejar en vida. Si me pasara y tuviera muerte cerebral, deseo donar mis órganos para que nuestros familiares respeten esa voluntad y salvar muchas, muchas vidas aquí en el Perú, porque tenemos equipos e instituciones, tanto en el MINSA como en Salud, de poder trasplantar hígado, riñón, córnea, y ya no como antes, que tenían que viajar al extranjero. Muy bien, doctora. Y finalmente para don Pedro. Don Pedro, ¿cómo va a celebrar los 15 años de Araceli la próxima semana? Sí, o sea, yo de mi parte con mucha emoción, siempre le dije a mi hija, yo, antes que cumpla 15 años ya vas a ser trasplantada, hijita, y eso será mi mejor regalo, así le dije. Y ella me dijo así, sí, me dijo, papi, en plena pandemia, no se puede hacer fiesta, el mejor regalo que me puedes dar siempre es tu riñón, me dijo así. Wow. Carla, si me permites, aprovechando las palabras del señor Pedro, quiero realmente saludar a todos los padres por su día mañana, pero sobre todo a aquellos padres que trabajan en salud y que el día de mañana van a seguir laborando, recibiendo pacientes, trabajando en unidades COVID, y a todos nuestros padres de nuestros queridos pacientes, con mucha fe y esperanza siempre en Dios y en el equipo de salud que está siempre para apoyarnos. Muchas gracias, Carla. Doctora, bueno, muchas gracias por ese mensaje. Y don Pedro, nos quedamos conmovidos con esas últimas palabras porque, claro, vemos que se emociona. Claro. Porque, claro, la vida le ha cambiado muchísimo a su hijita, ¿no? Ya con 15 años, una señorita que ya sale a la vida, por cierto. ¿Ella qué piensa estudiar? ¿A qué se va a dedicar? Ella siempre es su sueño, ¿no? Es su sueño estudiar medicina, porque durante 5 años estaba en el hospital. Claro. Y me dijo, algún día, papi, quisiera estudiar medicina o enfermería, pero ser parte de algo de salud. Esta vocación, ¿no? Qué bonito. Bueno, don Pedro, nos tenemos que ir, pero suponemos que va a pasar un muy lindo Día del Padre mañana con Araceli en casa. ¿No? Gracias de antemano, gracias. Quisiera aprovechar este momento para agradecer al Hospital del Niño por todo el trato que nos dio hasta el momento. Sí, yo quisiera, ¿no? A los padres que me están escuchando, que están en la misma situación, donen para que su hija ya no sufra y va a cambiar su vida, tanto de la niña como de su familia. Y aprovechar también para mandar un saludo a todos los padres del Hospital del Niño de San Borja, que lo pasen bien, que lo pasen bien. Gracias. Que lo pasen bien. Y usted también, don Pedro. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, doctora Zulema. Gracias a ambos. Gracias a ambos. Bueno. Gracias, Nicolás. Que lo pases bien el día domingo. Muchas gracias. Bueno. Linda historia, ¿no? Sí, además porque tiene muchas aristas, ¿no? Esta última que contaba don Pedro, hay muchos padres que están en el INS en este momento, que no la van a pasar bien, muchos días esperando la recuperación de sus pequeños, ¿no? Claro. Y qué bueno que él se haya dirigido a estos padres. Así es. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero todavía no se despegue de Diálogo Abierto, que tenemos más para ustedes. No se muevan.
Seguimos con diálogo abierto por Nacional y TV Perú. Terrible lo que ha ocurrido, así es Carla, seguimos en Ayacucho, ¿no? Este accidente que deja 27 muertos, en Ica, ¿no? Pero desde Ayacucho estamos con Henry Cuadros para que nos dé mayores detalles. Obviamente se iba de una ciudad a otra. Henry, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nicolás, Carla, así es, para informarles de un trágico accidente donde un bus de la empresa de transportes Expreso Internacional Palomino, quien trasladaba a 43 trabajadores de la minera Pallancata, sufrió un accidente en el tramo de la carretera Puquio-Nazca. Esto cayendo a un barranco y ocasionando el fallecimiento de 27 trabajadores de esta minera. Hasta el lugar llegaron agentes policiales de la unidad de carreteras, así como el personal médico, ellos para auxiliar a los heridos y quienes fueron trasladados a los hospitales de Nazca y Ica, ¿no? Las razones de este accidente son investigados por la Fiscalía y la Policía de Carreteras, en donde llegaron hasta este lugar. Hasta estos momentos las diligencias continúan, como les acabo de informar, y mediante un comunicado oficial, la empresa minera Aves lamentó el sensible fallecimiento de estos trabajadores de esta minera. Esa es la información que les brindaría hasta el momento, compañeros. Punto es en Puquio, ¿no? ¿Dónde ocurrió el accidente? En esta especie de serpentín, ¿no? Exacto, este es un serpentín donde es de afluencia, es la carretera interoceánica, y este grupo de trabajadores se dirigían hacia Arequipa y como les acabo de comentar, lamentable hecho, el momento es materia de investigación por parte de peritos de la Policía de Carretera, así como también de la Fiscalía. Henry, y para terminar, ¿la situación de los heridos es estable o es crítica? Hasta el momento nos informan que son más de 10 heridos quienes se encuentran hospitalizados en los nosocomios de Ica y Nazca respectivamente, y son delicados su estado de salud, Nicolás. Ok, muchísimas gracias Henry por la actualización de la información. Seguramente vamos a estar conversando más adelante a lo largo de la programación de TV Perú para saber el estado de estos heridos. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a dejar el accidente y la situación de los heridos por este momento y vamos a pasar a nuestro bloque, la fórmula del ahorro. Adelante, señor director. Con esta cuñita le damos la bienvenida, como es habitual también todos los sábados, a Fiorella Guevara, que es asesora previsional de la ONP. ¿Cómo obtener, Fiorella, muy buenos días ante todo, cómo obtener una mayor pensión? Cuéntanos. Buenos días, Carla. Buenos días, Nicolás. Hoy vamos a hablar de una combinación de aportes, que es uno de los beneficios que trae el nuevo Reglamento Unificado del Sistema Nacional de Pensiones y que brinda a los afiliados justamente eso, incrementar el monto de la pensión que recibirá cuando se jubile. Siempre nos preguntan ¿cuánto recibiré de pensión? La respuesta tiene que ver con dos factores importantes: los años de aportes. Mientras más supere el mínimo de 20 años requeridos de aporte, mayor será la pensión. Y el otro factor importante es el monto que aporta el trabajador, que tiene la misma lógica. Mientras más aporte monetariamente, mayor será la pensión. Es precisamente que ese cálculo donde la combinación de aportes permite al afiliado en planilla, es decir, un trabajador como ustedes, como yo, ¿no?, aportar un poquito más a lo que se le hace el descuento su empleador, como si fuera un trabajador independiente. Así, cuando la ONP lo califique, usará mayor monto para el cálculo y por siguiente tendrá una mayor pensión, que no olvidemos, esa pensión es de por vida. ¿Qué debo tener en cuenta?
Y es importante que tengan en cuenta que el monto mínimo que ofrece el Sistema Nacional de Pensiones es de 500 soles y el monto máximo es de 893 soles. Asimismo, en julio y diciembre reciben el doble de dichos montos cuando son pensionistas. Y que los aportes como independiente, ya otro punto importante, los aportes como independiente ya se pueden realizar de manera virtual a través de nuestra página web www.go.p/ONP, servicio pagar aporte facultativo. Es decir, ya no tienen que ir hasta el banco. Asimismo, para aquellas personas que todavía quieren seguir yendo presencial a hacer su pago al banco, pueden hacerlo a través del Banco de la Nación. Para más información sobre el tema de la combinación del aporte, nuestros especialistas estarán gustosos en escucharlos y pueden llamar a ONP Te Escucha al 634-2222. Muy bien, Gracias. Muchísimas gracias por esta información. A ver, repita el número, por favor, por si acaso. Claro, 634-2222. Ahí está, perfecto. ONP Te Escucha. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Fiorella. Gracias, Carla. Gracias, Nicolás. Feliz día, Nicolás. Gracias. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo. Te ríes. Es que él es papacito. Claro. Yo agradezco igual porque son buenos deseos siempre. De repente por ahí me liga. Después de tantos deseos. Bueno, 9 de la mañana con 42, ¿no? Ya casi, segundos nomás de 42. Así es que... tenemos información en vivo. Tenemos información en vivo. Hoy las poblaciones vulnerables claro, se siguen vacunando, ¿no? Sí, sobre todo los que están enfermos de cáncer y tienen VIH. Entonces, hoy en San Borja hay jornada de vacunación y nuestra compañera Tiffany Tipiani nos va a contar. Así es, Tiffany. ¿Cómo te va? Buenos días. Dale, Adelante. buenos días. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Inició el proceso de vacunación para las personas oncológicas y precisamente hemos llegado hasta el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde ya las personas están siendo inmunizadas, como el señor que se encuentra en este lugar, en el auditorio de este instituto. Señor, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en vivo para TV Perú, si me permite. Ya va a ser vacunado en unos minutos nada más. ¿Cómo se siente usted? Tranquilo, señorita. Tranquilo, no hay ningún problema, creo. ¿Usted ya pasó su tratamiento o está en tratamiento? No, ya pasé, bueno, estoy en controles del tratamiento. Sí, controles, nada. ¿Qué edad tiene usted? 43. Y bueno, es una esperanza en realidad de que llegue la vacunación para esas personas, ¿no? Claro, sí, estábamos esperando eso, como dijeron que los pacientes de alto riesgo tenían que tener las vacunas, estábamos esperando este momento. Se siente ya el señor feliz. ¿Su nombre, perdón? Walter. Señor Walter, muchísimas gracias, señor Walter. Y en breve justo ya va a recibir la vacuna contra la COVID-19. Y así como el señor que se encuentra aquí, hay otras personas más. Alrededor de 70.000 sería la población de personas oncológicas que van a recibir la vacuna. Ellos son mayores de 18 años. Precisamente para que nos brinden detalles con respecto a este proceso de inmunización, nos encontramos con el doctor Víctor Palacios, director ejecutivo de Prevención y Control de Cáncer. Doctor, se van a hacer en dos grupos, tal como ya se había mencionado. ¿Quiénes son estos dos grupos? El primer grupo son aquellos pacientes que están en tratamiento activo, ¿no? Y el segundo grupo aquellos que están en control, es hasta 5 años de haber culminado su tratamiento oncológico. Estos pacientes tienen que ingresar al aplicativo Pongo el Hombro para que ahí les salga la información. En caso de que estas personas busquen y no salga su nombre. Sí, este proceso hay que recalcar que tiene que ser ordenado por el mismo hecho de que son pacientes susceptibles y pueden contagiarse si es que se trasladan. Por tal motivo hay que tener mucho cuidado y únicamente tienen que ir al vacunatorio o a su servicio oncológico de su hospital o de la clínica si es que está en el padrón de Pongo al Hombro. Si no está ahí, por favor, espere porque la información va a ser actualizada cada jueves. Si vamos a hacerlo ordenado, de una forma cual no pongamos en riesgo al paciente oncológico porque, como vuelvo a repetir, son personas que podrían complicarse si es que se infectan por la SARS-CoV-2. Perfecto, doctor. Entonces, la población que se va a vacunar son 70.000, pero este proceso va a continuar. Así es, va a ser un proceso en continuo, no va a detenerse, todas las semanas se va a actualizar y el motivo es porque lamentablemente cada mes en el Perú se diagnostican entre 6.000 a 7.000 nuevos casos de cáncer. Por tal motivo tiene que ser un proceso dinámico, ordenado y por eso que todo está vinculado al aplicativo Pongo el Hombro. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Palacios. Entonces, con estas imágenes aquí en el auditorio
del INEM. Los dejamos en estudios centrales porque este proceso de inmunización a personas oncológicas continúa. Gracias a Tiffany Tipiani. Solamente personas con VIH son 87.000, O sea, no es poco el grueso de esta población vulnerable, pero qué bueno en todo caso que se les den las prioridades. No solamente VIH, también cáncer. Sí, claro, pacientes oncológicos. Muy bien, vamos a dejar este tema por el momento porque ya para terminar vamos a conversar con Miriam Pajuelo, la doctora en astronomía y astrofísica. ¿Por qué? Sí. Porque hay un asteroide que lleva su apellido en su honor, por supuesto, ¿cierto, Nico? Así es, gracias a la Unión Astronómica Internacional, así lo bautizó. Doctora Pajuelo, muy buenos días y ante todo, por favor, comprenda que nosotros somos de letras, ¿ah? Así que comprenda un poco, por favor, nuestra ignorancia en los temas de números. Por favor, perdone nuestra ignorancia. Por favor, perdone desde ya. Cada uno lo suyo, doctora. Bienvenida, ante todo, felicitaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buen día. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a usted. Esta vocación que no tenemos muchos de niños, ¿no? Usted en una entrevista dice, en Lima no es muy habitual, digamos, apreciar o asombrarse por el cielo, ¿no? Limeño. Pero usted ya tenía esta vocación desde pequeña y luego viaja a Francia, entiendo, ¿no? Cuéntenos un poco de su historia. Bueno, la historia es larga. Cómo llego a la astronomía es un camino un poco tortuoso, ¿no? Porque, como decía, no es que en Lima sea evidente que hayan astros, tenemos todo un colchón de nubes, ¿no? Sí. Con las justas a veces vemos planetas, ¿no? Claro. Entonces, primero estudié física y luego hay muchos caminos que seguir en la física. Entonces, eventualmente yo tuve que dictar un curso y para el curso tuve que prepararme, tuve que leer y fui interesándome más y más y eventualmente empecé a hacer algunas observaciones con algunos compañeros muy generosos de la uni y ellos me enseñaron a observar. Entonces, después poco a poco me fui metiendo más en el trabajo astronómico, con un pequeño trabajo en un taller de ciencias planetarias en Uruguay. Luego tuve contacto con un astrónomo francés que vino al Perú tratando de motivar gente. Pude ir a Francia y me quedé impresionada por todo el trabajo que hacen allá. Y bueno, se me prendió esa idea de querer trabajar realmente en astronomía, porque bueno, yo estaba básicamente enseñando y hacía algunas cosas de óptica, ¿no? Y cada vez traté de aprender más y eventualmente se dio la oportunidad de ir a hacer el doctorado. Claro, y ¿por qué es importante la astronomía? Porque, claro, algunas personas dicen ya los planetas, ¿no es cierto? Pero ¿por qué es importante conocer más allá de lo que hay en nuestra tierra redondita? Porque nosotros somos parte del todo. Nosotros tenemos un origen común, ¿no? Podemos remontarnos, uno de los cursos que yo dicto es cosmología, podemos remontarnos hasta el Big Bang, ¿no? Ese es el origen común. Y todo se va transformando. Nosotros estamos acá en la Tierra, digamos, ¿cuánto podemos vivir? 80, 90, con mucha suerte, 100 años. Y parece que nada cambia, pero todo está cambiando todo el tiempo y nuestro planeta se ha conformado luego de muchos procesos. Toda la materia que tú puedes ver acá se ha conformado después de muchos procesos. Y podemos ver, por ejemplo, que en la Tierra hay cambios, ¿no? Ahora estamos en todo este proceso del cambio climático más rápido, para el cual hay que tomar acciones. Y otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, actualmente es hacer estudios comparativos, ¿no? Se llama planetología comparativa. Se puede estudiar, investigar otros cuerpos, como pueden ser Marte, la Luna. Ahorita bueno, ya se han hecho misiones a Júpiter, a Saturno, a muchos cuerpos, inclusive asteroides y cometas. Y entonces se puede ver que esa materia que conforman estos cuerpos es la materia que corresponde a la nube protoplanetaria
de la que se forma todo. Y eso nos incluye. Doctora, ¿y qué nos puede decir del asteroide Pajuelo, que se descubrió en el 2001? Porque imagino que a usted también le habrá llamado la atención. O tal vez ha investigado más a raíz de esto que se haya bautizado con su apellido. Está Bueno, entre Júpiter, entiendo, ¿no? Y Marte, ¿no? Sí, lo que pasa es que dentro de los cuerpos del sistema solar hay cuerpos, se llaman cuerpos menores, ¿no? Los cuerpos menores son los asteroides y los cometas. Bueno, también hay polvo, ¿no? Que ya es el medio interplanetario. Hay muchísimos asteroides y muchos más cometas, ¿no? Entonces, en general se van descubriendo con diferentes métodos y es más difícil descubrir los que son más pequeños, ¿no? Entonces, para los más grandes, porque un asteroide no tiene luz propia, refleja la luz del Sol. Entonces, para los más grandes es más evidente de qué se trata, ¿no? Se pueden ver. Los más pequeños no. En este caso, no se conoce mucho de este asteroide. Bien. O sea, se sabe que orbita, digamos, dentro de nuestro sistema solar, pero no se puede conocer mayor detalle. No. Hay más, ¿no? O sea, lo que se sabe es la magnitud absoluta. Cuando digo que no se conoce mucho es porque físicamente no se conoce mucho. Físicamente, claro. La astronomía en general trata históricamente de observar los cuerpos que están en el espacio, ¿no? También uno puede ver cómo se mueven. Desde Kepler, Galileo, Newton, ya se puede determinar cómo se van moviendo una vez que se tienen puntos de la órbita. Entonces, lo que se tiene de este asteroide son los parámetros orbitales, o sea, se sabe cómo se mueve, pero no se tiene más información física, salvo su magnitud absoluta. Entonces, voy a ver si puedo, estoy motivada a conocer más de este asteroide. De su asteroide, por favor. Mi asteroide, diga usted. Y una cosa que me gustaría mucho, yo hice el trabajo doctoral en asteroides binarios, o sea, asteroides que tienen una luna, ¿no? Que lo orbita. Entonces, me motiva mucho tratar de observarlo para ver si eventualmente encuentro que tiene una luna. Entonces, esa luna sería como mi hijo, ¿no? Claro. Le podría bautizar con el nombre de mi hijo. Doctora, pero doctora, estamos hablando del asteroide, pero realmente yo le voy a preguntar algo bien básico, ¿ya? ¿Qué es un asteroide? Es decir, ¿se sabe cuál es la función del asteroide en el universo? ¿Qué es lo que rige? ¿Por qué se mueve? Es decir, ¿cuál es su función? A ver, la función. O no sé, ¿qué más se sabe del asteroide? No, los asteroides son esos cuerpos que están orbitando. Hay muchos en esa zona donde está el asteroide Pajuelo, hay como 1 millón de asteroides que están orbitando más o menos organizadamente, ¿no? Ese se llama el cinturón principal de asteroides. ¿Y qué función tienen? Bueno, es materia, ¿no? No es que hay que buscarle una función a algo, ¿no? Okay. O sea, la naturaleza discurre. Hay que apreciarlo, nomás. No es que el objetivo es ¿no? Esa es una percepción antropocéntrica, ¿no? Pensar que todo tiene un objetivo. Soy periodista. No, yo entiendo. Por ejemplo, algo que preguntan los alumnos es, ¿y este curso para qué me sirve? Y entonces creo que se dan cuenta que sirve para entender el origen de todo. Para entendernos. Por ejemplo, cuando es cosmología, ¿no? Claro. Entonces, estos cuerpos, los asteroides, son cuerpos menores del sistema solar. No son cuerpos muy grandes, ¿no? Pueden tener varios kilómetros, decenas de kilómetros, hasta los metros. Y como no tienen mucha masa, no adoptan forma esférica. Entonces son como camotes, así, tienen una forma irregular, ¿no? Y están orbitando. Y bueno, son muy importantes para nosotros, ahora sí,
desde nuestra perspectiva, porque tienen el material que tenía la nube protoplanetaria de la que se formó todo. Entonces, podemos conocer mejor el pasado, el origen de lo que está ahora acá, ¿no? Ahora uno ve las cosas inmediatamente y uno tiene sus cosas, y todo, inclusive uno mismo, ¿no? Pero toda esa materia estaba ahí, ¿no? Con esa materia se forman cuerpos más grandes, por ejemplo, como los planetas. Entonces, conocer los asteroides nos ayuda a entender la formación, el origen, la formación y la evolución de todo. Doctora, Entonces, gracias por el esfuerzo de explicarle a Carla. A ti también, que ¿No? bien que Además, quería se nota que es profesora, ¿no? Porque hasta el final, y te ha dado el gusto. ¿Entendiste? ¿No entendí? El problema es que va a decir no entendí. Entendí, perfecto, doctora, Entendí. realmente entendí. Doctora, bueno, usted dice que hay cuerpos que no se pueden ver, pero lo que sí se pueden ver son los meteoros, ¿no? Y usted ha realizado investigación en esta red FRIPON. a ver, ¿cómo que no se pueden ver? No, pues estábamos hablando, usted decía hay asteroides que son muy pequeños, que no se pueden ver, Ah, ya. ¿no? Son difíciles de ver, ¿no? Son muy se difíciles, necesitan ¿no? Instrumentos con más capacidad para, Correcto. o sistemas de detección más. Digamos que los meteoros están más accesibles. A ver, ¿qué es un meteoro? Un meteoro es algo que atraviesa la atmósfera y se prende. O sea, son partículas. Eso es un meteoro, ¿no? Ahora, si este objeto que atraviesa la atmósfera de la Tierra se prende de manera más, es más brillante, a eso se le llama un bolio. Ajá, ¿Bien? correcto. Entonces, si ese objeto, cuando atraviesa la atmósfera, ahí se pierde parte de su materia, de lo que tiene, ¿no? Si ese objeto llega al suelo, ese es un meteorito. Bien, y entonces son importantes porque estos objetos son fragmentos de asteroides. Bueno, a veces son fragmentos también pueden ser de Marte o de la Luna, ¿no? Le preguntaba por esta investigación de Red FRIPON, ¿no? Por eso era mi duda, o sea, ¿por qué la motiva a investigar esta parte, ¿no? Eso es muy, muy importante porque el primer conocimiento que se tiene, digamos, de los asteroides proviene de los meteoritos que han caído en la Tierra. Pero la mayor parte de los meteoritos, bueno, casi todos, se han encontrado mucho tiempo después de que han caído. Entonces han sido objeto de alteración, o sea, el agua, el viento, las actividades humanas, el tiempo, ¿no? Han sido erosionados, alterados. Entonces, no se tiene información completa, ¿no? Falta información. ¿Qué es lo que se propone con estas redes de observación de meteoros de bólidos? Poder ver, usando varias cámaras, por ejemplo, de cielo y también radares, de dónde proviene este objeto y dónde cae. Pero para eso se necesita más de una cámara. Entonces, suponiendo que cae, se detecta un fenómeno, un evento positivo, se puede organizar la búsqueda de este meteorito. Y entonces, la idea es buscarlo y encontrarlo rápido antes que se altere, ¿no? Para llevarlo a los laboratorios para estudiarlo y conocer qué cosa. Justamente este material con el que se forma todo. Podemos pensar que son piezas de formación del sistema solar, como los legos, ¿no? Claro. Con eso se forma el sistema solar. Claro. Entonces, es importantísimo y este experimento, digamos, o este método de detección es muy, muy, muy económico si lo comparamos, por ejemplo, con las recientes misiones de observación. No sé si están al tanto que han habido misiones de recolección de material de asteroides. Sí. ¿Sí? Sí, claro, a través de la prensa se ha informado, ¿no? Bueno, y muchas cosas. Claro, ¿no? por ejemplo, lo primero ha sido Hayabusa 1, que trajo un poquito de material del asteroide Tokawa, luego Hayabusa 2, cuya materia llegó el año pasado. Y luego está Osiris-Rex. El material de Osiris-Rex está en camino a la Tierra. Doctora. Entonces, déjame terminar. Entonces, ese material es súper importante porque es material que ha sido recogido de ahí
no ha sido alterado por el paso de la atmósfera y entonces está encapsulado de manera que se va a poder entender mejor aún todos estos evolución, nacimiento, formación. ¿no? Muy bien, doctora. Doctora, nos van a levantar del aire, doctora. Lamentablemente nos ha ganado el tiempo. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con ese experimento de detección, pues el presupuesto es abismalmente diferente, ¿no? Doctora, vamos a hablar otro día porque Nicolás y yo nos hemos pegado a su pasión por explicar realmente. Gracias. Pero nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta ciencia. Gracias. Felicitaciones nuevamente, doctora Pajuelo. Y muchas gracias, Carla, por acompañarme cada sábado. Aquí No, en Diálogo gracias a ti por Gracias. dejarme que esté contigo. TV porque Perú, yo sé- Radio Nacional y en todo el planeta, hablando de Del planeta. astronomía. Ya, me manda a mí a preguntar cosas que no quiere preguntar el señor. Nos vemos. Buen fin de semana. ¡Feliz Chao. Día del Padre!